Ya, entonces, de nuevo voy a saludar porque para que quede en la grabación que saludo. Entonces, el comentario sobre el foro. La idea del foro, por una parte, vamos a hacer todos los días jueves, no, excepto este jueves, porque como estamos como con el tema del certamen, vamos a empezar el próximo jueves con esto. Todos los días jueves yo voy a escribir en el foro cómo estuvo la clase, a lo mejor comentar un ejercicio, qué sé yo, algo así, y ustedes me van a comentar. Si me van a decir, no entendí esta cuestión, no entendí esto otro. Si todo quedó ok, me escriben, ok, quedó todo claro. ¿Sí? La idea, como mencionaba en ese contexto, es que vamos a usar em, el foro para poder de alguna forma retroalimentar em, cómo estuvo la clase, ¿no? Y así entonces vamos cachando, voy cachando al tiro em, si quedaron dudas, te fijas, y cosas que incluso podíamos, para que me vayan a ayudar a mí. Por eso quiero que empiece desde el próximo jueves, porque ahora vamos a empezar a trabajar en otra actividad con el foro. em, para una retroalimentación. ¿Te fijas? Eso es lo que lo vamos a usar por una parte. Tengo comentarios en el chat, voy para allá. Voy a empezar a compartir. Exactamente, es para exponer las dudas, justamente. Y a todo esto, en algún momento, ¿cierto? Yo también lo mencioné cuando empezamos a hablar sobre este tema de estas actividades sincrónicas y asincrónicas, que también íbamos a, de alguna forma, medir esas actividades asincrónicas. Entonces, yo lo voy a medir con el foro. ¿Sí? Entonces, por eso comentaba, si usted no tiene duda, también tiene que escribir, ok, estoy ok, no, estoy ok. ¿Sí? Así entonces yo voy a lograr darme cuenta, o más bien esta tarde, digamos, de darme cuenta si cómo vamos con el curso. ¿Sí? Eh, eso. ¿No? Pero eso empezaría, como mencionaba, el próximo jueves. Porque la idea es que hoy día yo les mandé un mensaje, ¿cierto?, sobre el tema del foro. Eh, La idea es entonces que a través del foro también podemos hacer otras cosas, como por ejemplo esta actividad que vamos a hacer. Yo creo que voy a cambiar la fecha porque yo había dicho de aquí hasta el lunes. Yo creo que lo vamos a extender de aquí al jueves, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes comenten en el foro. Voy a abrir y comenten, por ejemplo, no sé, en la pregunta, estoy inventando, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, mira, la pregunta de la operatoria que había en el certamen, no la entendí, o me equivoqué, no me di cuenta en que me equivoqué, todavía estoy preguntándome qué hice mal, ¿te fijas? Cosas así, ¿sí? Entonces ahí yo voy a ayudar, voy a estar ahí también mirando el foro, ¿cierto? Porque la idea es que yo también voy a interactuar en el foro. em, y, y les voy a hacer comentarios, ¿sí? Profe, y hay Eso, que, ¿cómo ponemos un comentario? Ahí es donde eh, dice add new discussion, añadir nueva discusión, dice en inglés, pero sí, ¿los dicen en inglés en ustedes? Mira qué divertido. Voy a compartir dice mi... add a new discussion topic, añadir un nuevo tópico de discusión. Y estoy si uno abre el compartiendo. que puso usted, Arriba se puede poner en español. Al lado donde dice no, no, USM. sí, no, sí, eso no me molesta, es el tema de dónde pongo cómo comento. ¿Tengo que añadir una nueva discusión o tengo que comentar a la discusión que puso usted? ¿Cómo se Y hace nos eso? dice, ¿no hay una opción que tienen responder? Ah, a ver. Fíjense si hay una opción de responder. Yo aquí me voy a responder a mí. Sí, ¿Perdón? dice reply. ¿les sale en inglés? Qué loco. A mí me sale en español. O sea, bueno, a mí que me sale en inglés dice reply. Reply es Yo responder. siempre lo pongo en Ahora, ahí, español, ahí pero sí se me cacha. cambia solo después. A inglés Mira, siempre yo lo aquí pone en inglés. voy a agregar el tiro un mensaje aquí y voy a decir eh, cierra el jueves. Voy a decir, voy a escribir aquí entonces, voy a escribir, cambiamos la fecha de cierre para el jueves
13 de agosto. Y entonces aquí le pongo enviar al foro. Ahora, lo que sí pasa usualmente es que estas cosas se demoran. Entonces, de repente no va a salir de inmediato, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice, su mensaje ha sido enviado con éxito, dispone de 30 minutos para editarlo si quiere hacer algún cambio. Tienen ustedes también la opción de subir un archivo, ¿sí? Pueden subir la misma foto que me mandaron a mí, así. Perdón, me puse a leer los chats, estaba leyéndolo en voz alta. Ya. Sí, justamente, la idea es que ustedes expongan sus dudas, ¿sí? Eso... aquí me están comentando, Bruno está comentando que no le llegan los mensajes al Gmail. Fíjate si están en la carpeta de spam. Hay una opción también en el foro, a todo esto, yo no puse, no quise ponerles la cuestión del suscrito. Yo me puse, estoy suscrita. Te fijas aquí en la parte de arriba, a la derecha, dice suscrito, ¿sí? Ustedes también pueden suscribirse. Yo no quise ponerle la suscripción obligatoria, ¿ya? Porque, no sé, por el cual lo encontré medio invasivo, ¿sí? Eso. Profe, consulta, ¿en qué parte está el Sí. foro? Perdón. ¿En qué parte está el foro? Mira, estamos en la pestaña, estamos en el propedéutico, ¿cierto? Ujú, Y entonces me voy a la pestaña de matemática. Ujú. ujú. Y perdón, en el inicio. Tengo inicio y ahí está el bienvenido en la parte de abajo. Ahí al final dice Vale, foro. Ahí está. vale, Entonces muchas también una gracias. buena opción sería suscribirse. De hecho, a todo esto, también en el foro ustedes tienen la opción de añadir un nuevo tema de discusión. Y eso también lo pueden agregar ustedes y comentar. Y que si tienen otro tipo Profe, de dudas, dígame. eso de cambiamos la fecha de cierre para el 13, ¿qué ¿Sí? es? Mira, porque lo que pasa es que, como comentaba yo recién, en el contexto del foro, ¿sí? En esta idea del foro, vamos a tener, va a tener dos perspectivas, digamos, o dos tipos de actividades. Primero, esto que estamos haciendo acá, el foro de esta semana, ¿sí? Eh, estoy escribiendo y me sale la letra feita. Ya. Entonces la idea es esta semana, es decir, hasta, como dijimos, en realidad no es esta semana, voy a ponerle mejor, lo voy a llamar foro certamen 1, ¿sí? El foro certamen 1, ¿sí? Va a tener la lógica de una autoevaluación, ¿no? Entonces ahí, eh, por eso yo les había mandado, no sé cómo que, ya, va a tener esa lógica de autoevaluarse, ¿sí? Entonces, por eso yo en el mensaje que les mandé, les di algunas como ideas de cosas que ustedes pueden escribir y comentar, ¿sí? Eh, esto, ¿sí? Hay que tener un cierto cuidado. Yo les voy a pedir que no se autoflagelen, ¿sí? Me refiero a que no sean excesivamente críticos con el trabajo de ustedes. Eh, sí, a veces me pasa a mí que cuando uno empieza con la autoevaluación, ciertas personas que son así como demasiado críticas consigo mismo. Entonces hay que a criticarse, ¿sí? Autoevaluarse, pero con cariño, digamos así, ¿ya? Ya. Entonces, esta autoevaluación va a tener una nota, ¿sí? La idea entonces es que ustedes en este contexto, los estudiantes, a todo esto ya hace un rato ya me preguntaban qué pasa si yo me saqué un 100. Hay varios estudiantes que tuvieron un 100, pero eso lo vamos a comentar después. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, ya, me saqué, no sé, un 50, un 75. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar la pregunta, una de las preguntas, no las dos. eh, Sería ideal que tomaran solo una, ¿cierto? Pongámosle que fue la pregunta 3, por ejemplo. Entonces ustedes van a tomar la pregunta 3 y van a escribir en el foro. Y van a decir, no sé, tuve problemas para ¿sí? Ahora me di cuenta que, no sé, entonces hacen una conversación, ¿sí? Sobre el tipo de problemas que tuvieron en el ejercicio y tratar de analizar por qué se equivocaron.
Esa es la tarea que van a tener los estudiantes que no tuvieron un 100. Voy al chat. Profe, en la parte de autoevaluación tenemos que evaluar de 1 a 100, ¿cierto? No es una autoevaluación que ustedes van a poner una nota. ¿Ya? Espérate, que hay Martín parece que era. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, profe, yo que tenía una pregunta. Dígame. Porque en mi caso yo me equivoqué en la última pregunta, pero fue por comprensión lectora. Ah, Decía que cuál era la alternativa falsa. sí. Y yo leí cuál es la alternativa, no sé qué, y ya bajé al tiro, empecé a desarrollar la primera y estaba buena. Y dije, ya, esta es, y la mandé, pero era la falsa. Y ahí me equivoqué yo. Entonces, te fijas, Porque ahí yo tienes tendría que una muy explicar buena idea. Entonces, tú vas a, te fijas, cuando yo digo autoevaluación, a todo esto, no es que ustedes se vayan a poner una nota, sino que yo me refiero a esto de autoevaluarse, me refiero a que ustedes van a escribir un texto. ¿Sí? Escribir un texto así cortito. No estoy hablando de escribir un testamento, 1348 caracteres, no. Un texto corto, tal cual como tú lo dijiste. Tuve un problema de comprensión lectora porque no leí bien, y esto fue lo que me pasó. Eso, Profe, ahí escribí algo en el foro. Ok, exactamente. profe, gracias. Bacán. Entonces, eso ya a ti, esa te fijas, esa es tu. No, por eso insisto, no te vas a poner una nota tú. Muy bien, Emily, ¿ya escribiste en el foro? Sí, y cuando usted puso lo suyo, actualicé la página, apenas lo puse y salió el tiro. No se demoró nada. Buena. Ya, bacán, te pasaste. Exactamente. Y entonces la idea es, te fijas, una autoevaluación que uno se dio cuenta, mira, ¿sabéis qué? Yo tenía, no sé, había una fracción más una fracción y una multiplicación con otra fracción, y yo sumé primero y después multipliqué. Entonces ahora me di cuenta de que el orden de la multiplicación, ¿cierto? Perdón, de la operatoria, me confundí. Tengo que multiplicar primero y después sumar. ¿Te fijas? Ahí entonces, ese es un tipo de autoevaluación, ¿sí? Y ustedes entonces comentan. Ahora, en realidad, el certamen, los resultados fueron súper buenos. Tenemos 27 estudiantes con un 100. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos también van a hacer algo, ¿sí? Y ellos me van a ayudar. Y Profe, dígame, González, Joaquín González, está ¿sí? está en el centro en San Felipe. Se va a conectar apenas llegue. Ya, Como ya no muchas puede sacar gracias. el teléfono, Sí, no, está mejor. por si acaso. Ya, sí, Sí, no se mejor preocupe. guardadito nomás. Sí. Ya, entonces, como decía, los chiquillos y chiquillas que obtuvieron un 100 también van a tener parte importante en el foro, porque ellos también van a hacer comentarios, ¿ya? Entonces, todos tenemos que comentar, ¿sí? Ahora, también esto, como dije, esta primera actividad con el foro va a tener una nota, y es una nota individual. Si se acuerdan que hemos comentado esto sobre el tema de las notas. Cuando hablamos de notas en el PROPE, en matemática, esto no pasa en realidad en... em, Vicente, ¿quería hacer un comentario? Espérate. ¿Ahí se escucha? Sí. Es una Sí. consulta más que nada. Con lo de la pregunta, al final, ¿qué pasó? ¿Estaba mala? ¿Estaba mal formulada? ¿Cuál pregunta? La que le mandé, como la desarrollé y después usted me mandó un correo que Sí, no, decía que había sacado. sí, no estaba bien la pregunta. Sí. Entonces, No, estaba bien la pregunta, yo no lo encontré que tuviese un problema. No me acuerdo en este minuto qué pregunta me estás hablando, pero yo volví a revisar todas las preguntas, de hecho, y estaban ¿ya? bien. La Cristel, sí, otra persona, perdón, me da por leer de repente los foros en voz alta. Y entonces ¿por qué me mandó otra nota? Porque, o sea, yo Porque le lo que mandé pasa es que igual, mira, en el contexto del certamen hubieron varias preguntas donde yo subí puntaje, porque subí puntaje por varias cosas. Subí puntaje porque, por ejemplo, no estaba completamente buena la pregunta, o sea, no estaba bien marcada la alternativa, pero tenía un desarrollo consistente, ¿sí? Incluso, no me acuerdo, uno de los compañeros, por lo del desarrollo. sí, que el desarrollo estaba Ya. súper bien, pero
pero no estaba bien algún error al final, ¿cierto? Entonces, por eso al final de cuentas, a casi todos, no todos, pero casi todos les subí algunos puntos, ¿sí? Ya, eso. Entonces, estaba comentando yo recién sobre el tema de las notas y cómo se construyen nuestra nota final del propedéutico. Entonces, vamos a recordar esto que está en el PowerPoint que está en el aula. Entonces, tenemos una nota final que se calcula como 70% del promedio de los certámenes, ¿sí? Como mencionamos, tenemos 3 certámenes. Un 15% de los trabajos grupales, ¿sí? Ya tuvimos un trabajo grupal, ¿cierto? Que fue este precertamen que hicieron ustedes. Y un 15% de las tareas individuales, ¿sí? Una de estas tareas individuales es justamente lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, como comentaba, cada uno de ustedes va a escribir en este foro, ¿no es cierto? Obviamente que si usted escribe en el foro todo ok, es como poco, te fijas, como no es un buen comentario, te fijas, y obviamente no va a tener una buena calificación, ¿sí? Si usted escribe, tal cual como habíamos comentado recién, tuve problemas de comprensión lectora y me decía falso y yo lo entendí verdadero y me equivoqué en eso. Fantástico. Y ahí ya tenéis un 100. Exacto. Mira, no es tan así, porque... perdón, disculpen. Estaba leyendo un comentario. Voy a leer el comentario en voz alta. Estaba diciendo, entonces yo teniendo los 3 certámenes con un nota 100, ¿puedo aprobar el curso? No es tan así, fíjate, porque nunca nos ha pasado que una persona, por ejemplo, diga, no quiero hacer los trabajos en grupo, entonces, y hago las puras tareas individuales, y nunca nos ha pasado algo así. Siempre las personas han tenido buenas notas en todo y al final la aprueban igual. Al final, a todo esto, nosotros siempre hacemos una reunión al final del curso y hemos tenido casos de estudiantes que han tenido sobre 55 en matemáticas, pero que han tenido bajo 55 en física y han reprobado, ¿sí? De hecho, el año pasado me acuerdo que teníamos un chico que tenía, en matemática y en física tenía buenas notas, no excelente, pero sí tenía buenas notas, y en gestión personal se rehusó a trabajar y reprobó. Porque en realidad, claro, tienen que ser las 3 asignaturas que tengan sobre 55. Era una duda, claro, sí, perdón. Yo lo interpreté como, me fui como en otra, perdón. Sí, sí, los certámenes son mucho más importantes. Pero usualmente lo que sucede es que cuando te va bien en los certámenes, te va bien en los trabajos grupales y te va bien en las tareas. De hecho, en años anteriores, yo les puedo, en años anteriores, el promedio de los certámenes ha sido mucho más bajo que el de ahora, ¿sí? Este año tuvimos promedio como 80, 88, una cosa así, y años anteriores hemos tenido un promedio así como de 55. Creo que igual Entonces, esto... profe, ¿Mm? entonces, pero estas tareas que dicen ahí que vale 15%, ¿no son las asincrónicas? Em, ¿cuál es tarea? 70% certámenes, 15% trabajos grupales y 15% las otras tareas. Tareas individuales, ¿sí? Eso. Las llamamos tareas individuales, entonces van a ser algunas cositas que yo voy diciendo. Por ejemplo, ahora, esta que estamos haciendo ahora es una tarea individual. ¿Te fijas? Ya, no son las Después, asincrónicas. no. Por las asincrónicas Ya, en realidad no estamos poniendo nota, sino que solamente la participación. Medimos la participación, que participen. Eso. pero, o sea, si se me pasa una, se me olvida hacerla, no la vi. Em, Claro, pero es que lo que pasa es que igual tendríamos que estar avisando, ¿sí? No, en todo caso no estoy poniendo, la idea mía es justamente en este contexto, por eso estaba mencionando yo recién, pero en medio todavía, ¿había alguien más que había levantado la mano? Em,
¿No? Ah, me estaban haciendo una pregunta que es bien importante porque me preguntaban a mí acá en el foro y está relacionado con... Hay 3 personas que levantaron la mano y que quieren hacer un comentario. Dele. ¿Quién quiere decir algo? Ya, yo primero. Diga. Ya, yo tengo una duda sobre, ¿cuándo nos va a juntar un PDF con las notas que llevamos, sean de los trabajos en grupo o de las tareas que ha mandado, de los certámenes? Sí, en realidad yo estaba esperando más adelante, no pensaba hacerlo ahora. O sea, no ahora, pero Porque pregunto, usualmente yo lo por hago, preguntar. sí, está bien. Yo usualmente eso lo hago después del certamen 2. Ah, ya. Después de tener el certamen 2, la nota del trabajo grupal 2, después de tener la tarea 2, ahí, tarea individual 2, ahí después mando. Usualmente Ya. lo hago así. Muchas Sí, gracias. sí, porque como para tener algún promedio, porque si no, no tener nada que promediar. Eso. Ya. ¿Alguien más te quería decir algo? Profe, Dígame. soy yo, el Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Hola, Cuéntame. estoy un poco perdido con lo del foro nuevo Ah, que estaba sí. hablando, cómo va a funcionar, si esto es siempre, y por lo que caché es como obligación de todos comentar en el foro. Sí, es que eso es lo que a mí también me tiene preocupada, Juan Pablo, porque por eso el otro día te había mandado un mail para saber cómo te funciona el aula y si tienes acceso al foro o si lo puedes por lo menos leer. Eso es lo que yo quería saber. No sé si te acuerdas, te he Sí, mandado un montón de mails estos días en realidad. Te casi he tengo visto media agobiada, yo creo, con tanta cuestión que te manda. lo del aula, en teoría sí funciona, lo que pasa es que hay una aplicación que la lee en español, pero esa es la que no funciona bien. Y la página funciona bien, pero está en inglés, en internet, si la Mm, busco. Entonces, es una o la otra. Pero, por ejemplo, la aplicación me lo lee en español, pero no me deja, es difícil utilizar la aplicación en sí. No sé si sí, me sí explico. me explico. Sí. Pero mira, ¿qué es lo que, a todo esto? Esto está relacionado, Juan Pablo, con justamente algo que me preguntaban en el chat, ¿qué es lo que evalúa el foro? ¿Sí? Eh, entonces, lo que yo quiero evaluar en el foro, en realidad es las actividades, digamos, un aprendizaje asincrónico, por decirlo de alguna forma. No sé si es la palabra, o el trabajo asincrónico, vamos a decirlo mejor, ¿sí? Entonces, y ese trabajo, Juan Pablo, lo estás haciendo tú con la Melanie, po. Sí, Entonces, yo creo que en el caso tuyo, por ejemplo, podríamos em, pedirle a la Melanie que te ponga una nota. claro. ¿Te fijas? Eh, Porque si no puedes acceder al foro, ¿te fijas? Em, no se me ocurre, po. claro. Y la última, otra consulta, que Dígame. si no ha subido otra actividad sincrónica, porque también por lo mismo a veces no me actualizo mucho Claro. de las cosas. No he subido ninguna otra actividad sincrónica y de hecho lo que lo que subí, perdón, sí subí algunas cosas al aula. Subí, espérame, subí al aula, voy a ir al tiro para allá al aula. em, Subí al aula todo el material que viene de los temas que vamos a empezar a trabajar ahora, porque ahora vamos a empezar a trabajar con razón, proporción y porcentaje. Entonces, subí un PDF, que es el que te mandé, Juan Pablo, en text, que es se llama razón PPP y porcentaje, le puse PPP. Después subí un video sobre razón, un PDF también de ejercicios propuestos, creo que ese te lo mandé también, ahora me entró la duda, sí, se lo mandé, de razones y proporciones, y después subí algunos videos con ejercicios. También tengo videos sobre proporción, videos básicamente. Eso. Ah, ya. Em, Voy a revisar entonces, porque como me genera un poco de complicación, no me meto mucho. claro, sí, po.
si entiendo el problema, porque ya me lo han explicado harto, la Melanie, la Javiera, justamente el problema que hay con el aula. Sí, Profe, dígame. hay una parte en la página que se puede cambiar a español. Ahí arriba donde dice USM, ahí al lado sale español Español. internacional. Ah, sí. Si Sí, le pero... puedes, no sé. Sí. Sí, pero eso para leerlo. Po. El problema con esto es que no se escucha bien. No tiene un problema esto para todos los estudiantes con discapacidad visual. El aula no es inclusiva. ¿Te fijas? Entonces, cualquier cosa en realidad, y ese es un tema que a nosotros como profe nos ha producido mucho conflicto, porque ¿cómo usamos el aula si no es inclusiva? ¿Cachai? Pero ¿qué otra cosa hacemos si no tenemos, si no podemos usar el aula? ¿Te fijas? Entonces, es re complicado esto. Súper complicado. Ya, lo siento, pero tenemos que, yo no sé, no se me ocurre otra alternativa. Ya, entonces, como decía, el foro, como estaba comentando yo, va a tener entonces estas dos dimensiones. Una es el trabajo que vamos a hacer, vamos a empezar ahora, que ya hay algunas personas que ya están escribiendo comentarios en el foro. Los estudiantes que tengan nota 100 en el certamen igual participan porque ellos van a tener que hacer algunos comentarios, ¿sí? También siempre tratar que todos los comentarios que escribamos sean con cariño, ¿sí? Entonces escribir, no sé, todo ok, eso no es un buen comentario, ¿sí? O subir una foto con el ejercicio que hiciste en la prueba y no escribir nada. Eso tampoco es un buen comentario, ¿te fijas? Tienen que ser, que haber un análisis de parte de ustedes. ¿Qué hay que hacer? Ay, Joaquín, pero mira, si ya te explico el tiro. Vamos de nuevo. En el foro yo les mandé un mensajito que se llama certamen 1. Entonces ahí van a ustedes tener que subir una pregunta que tuviera un problema en el certamen, hacer algún comentario, ¿cierto? Como, por ejemplo, me confundí en el orden de las operaciones, ¿sí? Y por eso me equivoqué. Te fijas, algo que sea simple, un texto, eso sí, ¿sí? Si quieren adjuntar una foto, lo pueden hacer, ¿sí? Si quieren escribir a sus compañeros, te fijas, si hay un compañero que está escribiendo algo, a él también le pueden hacer comentarios. Y la idea es que vamos a trabajar con esto de aquí hasta el próximo jueves, ¿sí? Y eso va a ser una nota individual, ¿sí? Obviamente que no solamente, esa nota no solamente tiene características de escribir, ¿sí? Porque, digamos, obligatorio escribir algún comentario, pero además de eso tiene una componente de la calidad de lo que escribiste. Por eso comentaba yo recién que no es un buen comentario si yo escribo, no sé, me equivoqué y no cacho, no sé. ¿Te fijas? Tengo que escribir no un testamento, pero sí un texto que sea corto y preciso. ¿Te fijas? Eso. Eso por una parte, como comentaba, lo que vamos a hacer con este foro. Pero además, como mencionaba, si usted se saca un 100 y puede poner, claro, si tú te sacaste un 100, pero igual quedaste con duda, también lo puedes escribir, ¿sí? Ahora, si te sacaste un 100 y no tienes ninguna duda, participas de todas maneras y vas a participar haciendo comentarios a tus compañeros. Te fijas, si alguien dice, eh, la verdad, estoy subiendo la foto del ejercicio y no tengo claro en qué parte me equivoqué. También puede ser esa una alternativa, ¿te fijas? Porque realmente no vamos a estar inventando que no sé en qué me equivoqué. A lo mejor puede ser que alguien realmente no entienda en qué se haya equivocado. Y entonces algún compañero o compañera te puede responder y decir, mira, te equivocaste en tal cosa. Obviamente que yo también voy a participar y también voy a hacer comentarios, ¿sí? Y ahí entonces también va a venir otra parte donde el estudiante que subió la foto y dijo, en realidad no sé qué pasó en este ejercicio, entonces va a venir una parte donde él va a volver a escribir y va a decir, sí, mira, ahora me di cuenta que, no sé, interpreté mal
la fracción. ¿Fija? Entonces, ese tipo de comentarios es el que son comentarios que tienen que ser, digamos, cortos igual, te fijas, precisos, que se note que hay interés y participación. ¿Sí? Y eso, como dije, es lo que es una nota, ¿ya? De estas notas individuales. Por otra parte, no sé dónde dejé mis apuntes, porque yo, como les comentaba al principio de la clase, estaba comentando de que la semana pasada terminé un curso que hice online sobre esta idea, ¿cierto?, de las metodologías online de enseñanza. Y dentro de eso justamente me nació esta idea porque hablaba de que un foro justamente ayuda mucho a medir el trabajo asincrónico, ¿sí? Es decir, la participación y el interés de los estudiantes. Por eso vamos a tener una segunda componente en el foro y que nos va a decir a nosotros que esto va a partir desde el próximo jueves. El próximo jueves, después de la clase, yo voy a escribir un comentario en el foro y voy a decir, no sé, ¿y qué tal tuvo la cosa? Por decir. O por ejemplo, sí, sí. Ah, perdón, se me fue la onda. Espera, ya voy con un comentario, Ivana. Pero déjame La profe terminar. Javi hizo algo parecido Sí, con un test. claro. La idea entonces con este trabajo, la idea entonces que el próximo jueves, como mencionaba, ya entonces ustedes van a tener que comentar y decir el próximo jueves, entonces escriben, yo voy a, incluso puedo subir un video, tengo algunos videos guardados como para eso y entonces ustedes van a comentar. Incluso pueden decir, y en ese contexto sí, cuando estemos para la próxima semana, incluso un comentario como todo ok, me parece bien, ¿sí? Porque no va a ser una nota así, nota, sino que simplemente medir la participación. Entonces ahí es un sí o un no, ¿te fijas? Eso va a ser lo que vamos a hacer. Eso entonces una cosa. Ahora, me estaban comentando, y esto es la Ivana está comentando algo que no sé qué hacer con aula. Hay algo que hace el aula que no sé por qué. Cuando yo escribí la palabra ejercicio, y me pasa con varias otras cosas, que de repente escribo una palabra, no sé, escribo una palabra y automáticamente me hace un link a un video que yo he llamado ejercicio, con anticipación. Y no tengo cómo quitar ese link. De hecho, de hecho, por eso, ahora, lo que logré hacer, voy a ver cómo lo hago para quitarlo en el otro, estoy compartiendo el aula. Aquí, por ejemplo, inventé uno que se llama ejercicio, te fijas, le puse ejercicio 1 y no dejé espacio entre la palabra ejercicio y el 1. ¿Y sabéis por qué tuve que hacer así? Por lo que les acabo de comentar, porque si digo ejercicio espacio 1, se va al ejercicio que ya era de antes, de algún ejercicio que subí en algún momento que no me acuerdo cuál es. Pero sí, eso pasa. Lo mismo, por ejemplo, en los temas anteriores, ¿cierto? Aquí me crea algunos links que yo no los he hecho. Entonces es como bien raro esto. Va. Ya. Eso era el comentario que tenía sobre esto. No sé si quedó más o menos claro lo que pretendo que hagamos en el curso. Ya, me había ido a ver mi correo. ¿Sí? Bien, eso entonces es el comentario que tenía sobre... ¿Estamos todos claros? ¿Se entendió más o menos la idea? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Igual de todas Sí. maneras, si alguien todavía queda con duda, igual me puede mandar un correo y ahí, o me escribe en el foro y seguimos comentando, ¿no? Ese es el objetivo para esto. Sí, perdón, estaba respondiendo alguien. ¿Quién es? Bruno pregunta entonces solo se tiene que responder lo del foro. Exactamente.
de momento, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ir al foro y ustedes, no en este preciso momento, yo creo que eso lo pueden hacer con más calma, ¿cierto? Porque ya ahora tenemos más idea de lo que hay que hacer, ¿sí? Y ustedes van a escribir, ¿sí? Y eso, ¿ya? Ahora, como comentaba también, está la opción de que ustedes también pueden crear algún tema dentro del foro, y si hay algo que ustedes quieren debatir acá en este foro, también tienen esa opción, porque ustedes tienen también, me parece, la opción de añadir un nuevo tema de discusión, ¿sí? Si hay algún otro tema que les interese comentar, ¿ya? Eso, ya. Pum, pum, eso. Entonces, estoy compartiendo, ¿cierto? El PDF. Sí. Y ya entonces ahora vamos a comentar. Vamos a entonces al inicio ya de los temas, vamos a empezar a cambiar. En realidad no es que cambiemos de tema, porque ahora vamos a trabajar con razón, proporción y porcentaje, pero en realidad vamos a continuar trabajando con fracciones, ¿sí? Pero ahora en el contexto de razón, proporcionalidad, ya sea directa, inversa o compuesta, ¿sí? Y vamos a agregar una interpretación geométrica sobre esto. Y el porcentaje, se me olvidó poner aquí porcentaje. Ya en esta clase, ¿cierto? Con esta idea de proporcionalidad, ya en realidad estamos trabajando con funciones y con ecuaciones, ¿sí? Que es algo que vamos a empezar justamente, como comentaba, a ver ahora. Entonces, vamos a empezar a comentar algo ya sobre lo que significan las variables. En las clases anteriores, ¿cierto? Hemos trabajado con expresiones algebraicas, sabemos que usamos letras para simbolizar números. Y hemos utilizado la operatoria que ya conocemos. Ahora entonces vamos a presentar una nueva definición, que es esta idea de la variable. La variable en realidad va a ser también una cantidad que vamos a representar con letras, ¿cierto? Pero corresponde, ¿cierto?, a distintos valores numéricos. Algo que la misma palabra nos dice, varía, algo que cambia, ¿cierto? Podemos pensar en cosas que nosotros conocemos, como por ejemplo, no sé, el valor del pan, el precio de la benzina, no hablemos más de plata, no sé, ¿te fijas? Hay muchas cosas que nosotros sabemos que van cambiando con el tiempo. Chuta, mira, la temperatura, la humedad en el ambiente, el número de infectados, todas esas son variables, ¿cierto? Todas van cambiando. Ahora, la diferencia, ¿cierto?, es una constante. Por otra parte, ¿cierto?, hablamos de una constante, decimos que es algo que no cambia, aunque también puede ser desconocida. Por ejemplo, ¿qué cosa? Mira, las letras que nosotros, el pi, cuando hablamos del número pi, nosotros lo escribimos con una letra griega, que es pi. Y eso es un número. Y es constante, no varía. ¿Sí? Yo uso la calculadora y escribo, mira, aquí tengo una calculadora, y escribo pi y me sale, voy a mostrar mi calculadora, no la tengo prendida, pero igual, no importa. Aprieto pi y me sale el número, y ese, uso esta calculadora, uso el computador, uso otra calculadora, y el número siempre es el mismo. ¿Sí? Eso entonces es lo que significa la idea, ¿cierto?, de una constante. Y como comentaba, también hay algunas constantes que puede que yo no conozca, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que la altura de la casa, ¿sí? Yo podría hablar de la altura de mi casa, ¿cierto? Y sé que la altura de mi casa no es constante. Perdón, es constante. No es variable, iba a decir. Sé que la altura de mi casa no es variable, es decir, es constante. Siempre la misma. Ahora, no sé cuánto es. ¿Te fijas? Entonces hay una diferencia entre algo que no cambia versus algo que no conozco. ¿Sí? Bien, entonces también otra definición importante que vamos a agregar es lo que conocemos como una variable dependiente y una variable independiente. ¿Sí? Una variable dependiente es una cantidad que depende de otra, ¿sí? Que se denomina justamente independiente. Por ejemplo, mira, hace un rato recién estaba comentando el tema de, mira, no está este ejemplo acá en lo que, acá ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Vamos a analizar esto y se me está ocurriendo otro ahora que estábamos comentando. Dice,
estás haciendo tareas domésticas para ganar tu mesada. Por cada tarea que haces, obtienes 1.000 pesos. Ya, entonces, ¿cuáles son las variables ahí? La variable independiente sería las tareas. Sí, justamente. Las tareas, ¿cierto? Es la variable independiente, ¿sí? Yo, te fijas, voy a decir, no sé, voy a hacer 1, 2, 3 tareas en la casa. ¿Les pagan ustedes a todos estos por hacer algunas tareitas? Cuando yo estaba chica. Ojalá, No, ojalá. ojalá se me pagaran. No. Sería todo más lindo. Me la quitan. Sí, no, mi sobrina, la mamá, me estaba contando el otro día que le paga por cuidar a los hermanos chicos. A mí antes me pagaban por lavar el auto. Sí, a mí cuando yo estaba chica me pagaban por lavar el auto. Sí, Sería millonario. sí, a mí me pagaban por lavar el auto. Sí, A mí me pagan por eso. sí, a mí me pagan mi papá no me paga ahora por lavar el auto, pero cuando estaba chica sí me pagaba mi papá por lavarle el auto. Claro que lo hacía más o menos, nomás siempre me retaba al final porque Profe, nunca la lavaba como la variable parte de abajo del auto. dependiente, ¿Ah? entonces, la variable dependiente son los 1.000 porque no Claro, importa cuántas tareas haga, cada tarea siempre vale el 1.000. pero es que no, a ver, aquí en realidad deberíamos definir primero cuáles son las variables, en realidad. Si yo defino mis variables como Ah, número de tareas domésticas versus el dinero que voy a obtener, ¿te fijas? Claro, si yo digo el valor, digamos, los 1.000 pesos, eso es constante, que me van a pagar, pero me pagan por cada tarea. Entonces, si yo digo que al final del día hice 5 tareas, me van a pagar 5.000 pesos. Si hice 2 tareas nomás, me van a pagar 2.000 pesos. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, claro, aquí falta en realidad que comentemos cuáles son los nombres de las variables. Ese es un tema re importante y nosotros eso es algo que vamos a tener que hacer ahora en estos problemas de planteo que ¿A vamos qué a se empezar a refiere con trabajar. los nombres de las variantes? Los nombres de las variables, me refiero justamente que en los ejercicios que nosotros vamos a hacer, vamos a tener un texto. Entonces, yo les voy a dar un nombre para poder escribir una expresión, ¿sí? Y yo voy a decir ya, ok, voy a llamar N al número de tareas que voy a hacer en el día y voy a llamar P a la cantidad de dinero que voy a obtener en el día. ¿Te fijas? Entonces ahí me refiero a eso que yo les voy a dar un nombre. Les voy a dar un nombre porque las voy a definir, ¿cierto? Con una letra. Nosotros vamos a asignar esas letras. No va a venir asignado en un problema, sino que yo voy a tener que hacer eso. Entonces, claro, como estábamos comentando, si yo digo que mi variable es número de tareas domésticas que hago en un día, y la otra variable que defino es el dinero que recibo diariamente, o puedo llamar G, ganancias diarias, siendo más aspiracional, ¿cierto? Pensando en tengo mi propia empresa de trabajos domésticos. Por algo se parte. Sí, por algo se parte. Eso. X sería, claro, X podría también llamar X número de tareas realizadas. ¿Mm? Y llamo G, ganancias diarias. Utilidades, también lo voy a llamar. Todo un emprendedor, exactamente. Ya, vamos con otro ejemplo. Digo entonces ahora, la dependiente justamente serían las ganancias porque va a depender de cuántas tareas hago en el día. ¿Sí? Si hago 2 tareas, o si hago 3 tareas, o hago 5 tareas, o hago 10 tareas. ¿Sí? Entonces, siempre en estos ejercicios es buena idea justamente escribir o pensar en esas frases que me ayudan a darme cuenta cuál es la dependiente versus la independiente. Ya. Vamos con el siguiente. B, dice, el tiempo de cocción de un zapallo de 650 gramos es de 30 minutos y el de 750 gramos es de 45 minutos. Ya, entonces aquí estamos hablando de un tema distinto, ¿cierto? Ya no hay plata de por medio. Estoy pensando en hacer sopaipilla. La independiente sería el zapallo, los gramos que tiene. Te fijas que aquí hay un tema con el peso del zapallo y no sé si a ustedes les gusta cocinar, pero claramente cuando uno pone a cocinar algo como el zapallo, ¿cierto? Que depende del tiempo. ¿Te fijas aquí en lo que vieron? Hay una dependencia del tiempo, ¿sí?
Espérame, voy al chat. Claro, en realidad también hay un tema, porque fíjate que no solamente, y es interesante esto de este ejemplo, porque hablamos acá de la cocción de un zapallo, mientras más grande es el zapallo, ¿cierto? O más cantidad de zapallo tengo, voy a necesitar más tiempo. Si el zapallo es más chico, necesito menos tiempo. Pero justamente como comentaba alguien en el chat y me hacía mencionar algo de que cocinaba agua, pensaba yo, bueno, pero en realidad también depende de la cantidad de agua que le voy a poner a la olla. También va a depender incluso del tipo de olla en que lo voy a poner a cocinar, ¿sí? Y esto es un buen ejemplo porque en realidad en la mayoría, bueno, en matemática uno dice que puede modelar muchos tipos de fenómenos, eh, pero en realidad nosotros usualmente también depende del calor, ¿sí? Justamente no es lo mismo cuando tú pones a cocinar y en tu casa, no sé, pues hay 2 grados, estamos todos muertos de frío, versus un día en el verano, que acá en Quilpué hay como 32 grados eh, a la sombra. Entonces, también depende justamente de la temperatura. Entonces, pero el tema es justamente de que nosotros en los ejercicios que nosotros vamos a plantear, solamente vamos a hablar de 2 variables. Sí, la dependiente y la independiente. Si bien podría suceder de que hay alguna otra em, en relación o alguna otra variable que no se mencione. Estaba pensando que no es tan así porque también vamos a trabajar con problemas de proporcionalidad compuesta que plantean em, tres, tres variables. Ya. Pero eso queda, creo yo, bien explicado en lo que vamos a hacer más adelante, que no lo vamos a ver hoy día, sino que ya la próxima semana. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasó con el zapallo entonces versus la conclusión? ¿Cuál fue la del zapallo versus el tiempo? ¿De qué depende la cocción del zapallo? ¿De qué depende la cocción del zapallo del tiempo o el tiempo depende del zapallo? El El tiempo. tiempo Es, depende del zapallo, pero Claro igual que sí. depende también a cuánta temperatura se cocina. Sí, también no por depende. ser el zapallo, depende del tiempo. Sí, es que ese es el tema. Por ejemplo, aquí tiene razón, porque también depende la temperatura en lo que tenga puesta la estufa, o la cocina en realidad. Pero es importante destacar esto, fíjate. En todos los ejercicios que nosotros vamos a plantear, ¿sí? En este contexto de problemas de planteo, que vamos a trabajar harto a continuación, eh, si hay alguna variable que no se menciona, ¿cierto? Es porque se desprecia, ¿sí? Ese es un tema importante de destacar, ¿sí? El tiempo de cocción del zapallo depende de la masa o del peso del zapallo, ¿sí? Ya, vamos mira, este último no me gustó mucho, el medio fomeque igual, pero por cada kilómetro que corres, perdón, que el C, por cada kilómetro que corres, quemas 100 calorías. Si Aquí depende. Calorías sería la dependiente. si corro 2 kilómetros, voy a quemar 200 calorías. Si corro 3 kilómetros, voy a quemar 300 calorías. ¿Te fijas? Entonces aquí, nuevamente, ¿cuáles son las variables? Tengo por una parte, número de kilómetros que corro, perdón. ¿Te fijas que también aquí, y podemos, ya no nos distraiga. Mira, no, supone que mientras más grande el cepillo, yo tampoco, hace mucho tiempo que no salgo a correr. Bueno, eh, Yo ruedo, ya no corro. años de años que no corro. Ya, entonces, se fijan, y yo estoy, en estos ejemplos, todo esto se fijan que he estado tratando de hacer énfasis con justamente esta idea de que mientras más una, menos la otra, porque justamente para allá vamos, porque vamos a trabajar con proporcionalidad. ¿Ya? Estos ejemplos, ¿cierto? Son solamente como para ilustrar esa idea y para que nos empecemos a dar, sobre todo la conversación, para empezar a darles nombre, como mencionaba esta idea. Voy a hablar de variables como, no sé, temperatura de el agua, tiempo que transcurre en tal cosa, número de algún evento,
casas que construyo, kilómetros que corro, perdón, etc. ¿No? Y eso van a ser ejemplos que van a ir apareciendo acá en este contexto. Pero antes de eso, ¿cierto? Porque no vamos a alcanzar a ver eso hoy día vamos a trabajar solamente con razón, vamos a plantear esta idea de razón. Entonces vamos a decir que una razón entre dos cantidades es una comparación que se realiza mediante un cociente. Entonces se escribe así, A, dos puntos B, ¿sí? Que usualmente uno lo lee como A dividido en B, pero en el contexto de razón y también en este de proporcionalidad, ¿cierto? Uno se lee A es a B, ¿sí? No voy a leer entonces A dividido en B, sino que voy a leer A es a B, ¿sí? Donde A y B son números distintos de cero. Eso es importante destacar, ¿cierto? Porque no tendría mucho sentido si fuera alguno de ellos cero. Por ejemplo, mira, si las edades de Carlos y Francisco son 12 y 15 años, entonces la razón entre sus edades es, y lo leo así, dice 12 dividido en 15, pero insisto, lo leemos 12 es a 15, ¿sí? Ahora, en este contexto, ¿cierto? Y en los que nosotros vamos a trabajar, siempre vamos a tratar de simplificar la fracción y escribirla la más sencilla posible. No vamos a dividir, ¿sí? Y decir 4 dividido en 5 es igual a 0 punto algo. ¿Se fijan? No. Vamos a simplificar y voy a decir entonces que el 12 es a 15, es lo mismo que decir 4 es a 5, es decir, el 4 dividido en 5, 4 quintos también, ¿cierto? Es común explicarlo o leerlo de esa forma en contexto de fracciones, pero nosotros lo vamos a leer y vamos a decir 4 es a 5. ¿No? Ya. Entonces, vamos a plantear entonces el teorema. Entonces, pero creo que es la primera vez que hablamos de la palabra teorema. Teorema en matemáticas se refiere a una afirmación que es muy importante y que en matemáticas todos estos teoremas tienen una demostración. Espera que tengo un comentario en el chat. Y dice, aunque al resolver la división se puede saber cuántas veces es más grande A que B. Claro que sí. Es que justamente dentro del contexto de los problemas que vamos a tener, lo que vamos a usar es justamente el teorema que vamos a comentar a continuación. Entonces, el teorema dice, que como decía, se llama teorema fundamental de las proporciones. Entonces, y se lee de la siguiente forma. Mira, lo voy a leer primero como fracciones. Dice A dividido en B igual a C dividido en D. Pero eso lo leemos A es a B, ¿sí? Y el igual lo leemos como, con la palabra como. Entonces, repito de nuevo, A es a B como C es a D, ¿sí? De esa forma es la que en el contexto de razones, de proporciones, nosotros lo vamos a leer así. Y eso es equivalente, y esto es algo que nosotros sabemos hacer, ¿cierto? Es multiplicar cruzado. Entonces, el A es a B como el C es a D, es equivalente a decir A por D es igual a B por C, ¿sí? Y con eso, entonces vamos a poder resolver. Martín, ¿tiene algún comentario? Sí, pero aparte es que recién me llegó un correo ¿Ya? sobre lo que comenté en el foro. ¿Eso va a pasar siempre que yo lo haga? Creo que hay una parte en que te puedes suscribir o desinscribir sobre el tema de los avisos. Ok, gracias, profe. Dime. Gracias. Ya. Eso entonces es el asunto con esta. Entonces, vamos a ir a la hojita. Vamos a hacer un ejemplo. Y lo vamos a hacer en grupo. ¿Ya? Voy a dividir el aula. Voy a dividir el aula. Voy a primero a leer qué es lo que tienen que hacer. Dice, vamos a hacer esto paso a pasito. Tenemos calcular x, ¿sí? En x dividido en 10, ¿cierto? O x a 10 igual a 3 dividido en 2, es decir, 3 es a 2, ¿sí? Ustedes van a calcular eso y vamos a escribir el procedimiento y van a escribir con palabras un procedimiento, exactamente, se multiplica cruzado. Voy a dividir el aula ahora, breakout. Voy a dividir el aula. ¿Tiene más o menos claro cuánto? ¿El procedimiento lo escribimos para después leerlo en una hoja aparte o lo hacemos con
No, esto es parte, digamos, de esta actividad tiene dos partes, ¿no? Entonces, yo voy a dividirlo en 9 grupos, ¿sí? Estos van a ser grupos así como cualquiera, así que después vamos a volver. La idea es lo siguiente. La idea es que escriban un procedimiento paso a paso, así como instrucciones que ustedes van a tener que dar y que después las van a usar ustedes mismos, ustedes también, ¿sí? Después viene una segunda parte. También aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pensaron para poder resolver el problema? ¿Sí? La idea, insisto, es que ustedes, además de calcularlo, porque calcularlo creo yo que no sería tanto problema, ¿sí? La idea entonces es que después de esto, ustedes escriban cómo lo hicieron. O sea, paso 1, multiplicar cruzado. Paso 2, no sé, ¿te fijas? Eso, a lo más 3 pasos creo yo que deberían de escribir, ¿no? Lo van a hacer ustedes, voy a quebrar el aula ahora, y volvemos enseguida porque vamos a dar 5 minutos, 7 minutos más o menos, para que lo resuelvan, ¿no? Y escriban el procedimiento. Después, esto también hay una pregunta que pensaron para poder resolver el problema, ¿sí? Esto tiene una consecuencia porque después viene una segunda parte. Pero terminemos esto primero y después volvemos, ¿no? Voy a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, yo, listo, open. Voy al chat. Juan Pablo. ¿Sí? Perfecto. Hola. Hola, Hola. profe. Ya, pues, ¿quedó claro, más o menos claro lo que tienen que hacer? Lo que no quedó claro, Dígame. o sea, por lo menos para mí, es lo de al final de resolver el problema. Porque ya entendemos las instrucciones, entendemos que hay que hacerlo, hay que resolver el ejercicio. Sí. Pero después hay que explicarlo en las instrucciones y Ujú. después, para resolver el problema, eso no lo entendimos. Que después va a venir un problema. La Ah, idea ya. es, claro, es que lo que pasa es lo siguiente, mira, esto viene así. El ejercicio ahora viene sin ningún contexto, ¿te fijas? Entonces la idea es que después vamos, como dije, esta actividad es bien cortita, son los pasos que tienen que hacer. Después de eso vamos a plantear un problema de planteo, ¿sí? Y en Ya. ese problema de planteo, ustedes van a tener que aplicar el mismo procedimiento. Como un ¿Sí? algoritmo. Exactamente. ¿No? Y, perdón, era que pensé que la había tomado pantallazo. Era la X partida entre 10. Es X partido en 10 igual a 3 partido Ujú. en 2. Exactamente. 3 partido en 2. Sí. Ya, muchas gracias, profe. Ya, de nada. Me voy a ir al tiro porque me voy a ir a otro grupo. Tun, 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 tun. Chanfle, ¿cómo se hacía eso? Ahora ya no sé cómo me tengo que ir. Ahora me voy. Sálgase de esa. Leave. Sí, ahí me tengo que ir. Ya, chao, pescado. Ya, chau, chau. Chau. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola.
Oye, ¿y ustedes en qué están aquí? ¿En qué grupo? Nosotros ya no salimos del grupo. Ah, ya se Hola, salieron del profe, grupo. volvimos. Ah, ya volvieron. Sí, ¿Ya la terminaron hicimos cortita. entonces? Ya, muy bien, Sí. muy bien. Voy Sí. entonces a... Espérate, ¿qué hora es? Yo había dicho 7 minutos. Entonces estoy esperando. Sí, no, ya tenemos los 7 minutos, creo que tengo los 7 minutos. Ya, así que voy a cerrar los grupos para que volvamos todos. ¿Sí? Profe, no alcanzamos a hacer nada. Ay, chanfle, no te puedo creer. Chuta, O sea, estábamos poniéndonos de acuerdo. lo siento. Es que como los otros me dijeron ya habían terminado, entonces, pero lo hacemos, lo hacen ahora. Sí, porque mira, Ya. la idea entonces, el objetivo es lo siguiente, No alcancé. no alcanzaron, parece que es que cuando me fui de ustedes, llegué a la aula la sala general y ya habían varios que ya habían terminado. Entonces por eso dije yo, ya, terminemos todo. Pero no importa, porque lo pueden hacer ahora viene la segunda parte. Mira, cierto que entonces primero ustedes hicieron X, calcular X en esta expresión X partido por 10 igual a 3 partido por 2. ¿No? Calcularlo creo yo que no debería de ser complicado. Bueno, lo vamos a plantear de todas maneras ahora en la pizarra. Después la idea es que ustedes escriban el procedimiento. ¿Ya? A lo mejor eso del procedimiento no lo alcanzaron a hacer y lo van a hacer ahora que volvamos a quebrar el aula. La idea es que ustedes también razonen un poco sobre qué es lo que están resolviendo, ¿sí? Con esto. Tengo un comentario en el chat, se nos acabó el tiempo, sí, es que estamos como en la hora. Esperen un poquito. Entonces ahora tengo un problema de planteo. Me dice lo siguiente. La chef Daniela y su ayudante realizan clases de cocina vía Zoom. Si su ayudante y ella se distribuyen los ingresos en la razón 3 es a 5, te fijas que lo leemos así, 3, 2.7, perdón, 3, 2.7, ¿por qué dije 3 es a 5? No sé, bueno, 3, 2.7, ¿cierto? No lo leo, 7, 3 dividido en 7, ¿sí? Lo leo, 3 es a 5, es a 7. Y ella recibió 98.000 pesos, entonces la pregunta es, ¿cuánto ganó el ayudante? ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes, si en la primera parte no alcanzaron a escribir el procedimiento, la idea es que ahora que voy a volver a quebrar el aula, lo hagan, ¿sí? Profe, Dígame. 3 a 7, esa es la parte que recibe el ayudante, ¿cierto? No, dice. Muy buena tu pregunta. Sí, muy buena. Claro, ¿cómo yo sé qué es la parte que recibe el ayudante versus qué es lo que recibe la Porque era cocinera, el la último chef? que se nombró. Exactamente. Porque no es necesario en realidad que yo escriba aquí respectivamente, pero se tiene que entender de acuerdo a lo que dice. Fíjate que dice, si su ayudante y ella, no dice ella y su ayudante, no, dice, si su ayudante y ella, en la razón 3 es a 7, es porque 3 es para el ayudante y 7 es para ella. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto ganó el ayudante? ¿Sí? La idea entonces es que ustedes analicen que el mismo procedimiento con el cual calcularon la primera expresión van a tener que usarlo ahora en el contexto de este problema planteo. ¿Sí? Y lo que yo les Pero, voy a... perdón. Dígame. Entonces, ¿el estudiante recibe 3 séptimos y Daniela 4 séptimos? ¿O el estudiante No, pues recibe... 3 es a 7, lo mismo que el 3 es a 2 de arriba. Ya, vale. Sí. Entonces, insisto esto es una tarea también que está relacionada con mira, esto que estamos haciendo ahora se relaciona con una habilidad, con un tema que se llama metaconexión, ¿no? Entonces, la idea es, y esto insisto, no hay una nota de por medio, es algo que ustedes tienen que autoevaluarse. Entonces, por eso es tan importante que ustedes escriban el primer procedimiento, el que está planteado ahí, después de hacer el cálculo de la fracción, para que ustedes después acá, cuando resuelvan este problema, utilicen exactamente el mismo procedimiento. Y entonces después ustedes van a tener que decidir, ¿me sirvió el procedimiento que escribí? ¿Lo utilicé bien? ¿Fue claro cómo lo escribí?
¿Se fijan? Y en teoría, idealmente, lo que deberíamos de hacer sería como intercambiarnos los procedimientos. ¿Sí? Que el grupo 1 trabaje con el procedimiento que escribió el grupo 3 y que el grupo 5 trabaje con el del grupo 9. ¿Se fijan? Porque así es una forma, digamos, más amplia para poder evaluar si estuvo bien escrito o no. ¿Sí? Pero ahora lo tenemos que hacer nosotros, esa autoevaluación. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Entonces, vamos a ir de nuevo a quebrar el aula y volvemos en 15 minutos. Ahora sí que vamos a tomarnos un poquito más de tiempo. Tenemos que darnos 15 minutos para que después terminemos la clase, por lo menos nos despidamos y ustedes también se queden con em, con el comentario de cómo estuvo esto. ¿Ya? Eso entonces, vamos de nuevo a los grupos. Profe, ¿por qué no estoy en ningún grupo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Tú no estás en ningún grupo? Estaba en el 8. ¿Y no te fuiste? Pero es que se supone que estás en el 8. No, es que como que se me reinició la página, no sé por qué, y volví a entrar. Se volvió a entrar solo. Claro. Sí, pues Fernanda aparece en el grupo 8, pero no tengo, no sé cómo. Dice que no estás unida. Move to, te voy a mover a otro grupo mejor. Te voy a mover al Ya. grupo 7. Ya. ¿Alguien más que haya quedado por aquí dando vuelta? ¿No? No, profe, estoy yo nomás. Ayer. Ya, ¿te pudiste incorporar? Hay una cosita que tienes que poner para aceptar. No me sale. Sí, yo no te puedo obligar, porque aquí hay una opción que tú tienes que decir join. Esa es la palabra. Por lo menos en inglés a mí Ahora, me sale esto. Te tiene que haber llegado un mensajito ahí mismo este. Ahí sí, se fue. Hola, profe, volvimos. Ah, muy bien. ¿Terminaron ya? Sí. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Y a todo esto,
en contexto general, encontraron, voy a volver a compartir el PDF. Ah, no, sí estoy compartiendo el PDF. ¿Les hizo sentido el procedimiento que escribieron antes? ¿Lo pudieron utilizar? Yo Sí. sí. Sí, igual. Nosotros también. Es importante eso, porque fíjate que no solamente en este tema, sino que en términos mucho más generales, para cualquier, en realidad, ejercicio, usualmente uno, cuando está estudiando algún determinado contenido, ay, espérate, voy a estar grabando, voy a grabar esto mejor. Esta cuestión se deja de grabar cuando uno...